Bienvenidos a El Hampa Bruta, el espacio donde analizamos con rigor y sin adornos las historias más complejas y controversiales del pasado. Aquí no glorificamos el crimen ni exaltamos la violencia. Nuestro propósito es narrar hechos reales desde una mirada crítica y documentada, con un estilo dramatizado que permite acercar estas historias al público general y a toda la comunidad de El Hampa Bruta. En este capítulo nos adentramos en la figura de Rodolfo Fierro, apodado el Carnicero de Pancho Villa. Un personaje que, a más de un siglo de su muerte, sigue generando debate por su lealtad inquebrantable, sus decisiones implacables y el peso simbólico de su final. Su historia no solo es un recorrido por los episodios más intensos de la Revolución Mexicana, sino también una radiografía de lo que ocurre cuando la disciplina se confunde con brutalidad y el deber con la obediencia ciega. Pero antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios, ¿habías escuchado hablar de Rodolfo Fierro antes de este video? ¿Desde qué lugar del mundo nos estás viendo? Y recuerda, si este tipo de historias te hace reflexionar sobre el lado menos contado de la historia oficial, te invitamos a apoyar este proyecto. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y déjanos tu opinión. Tus acciones nos ayudan a seguir investigando con seriedad y sin filtros. Y si quieres apoyar un poco más, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, prepárate para adentrarte en la vida y el final de Rodolfo Fierro, el hombre que sembró miedo incluso entre sus propios aliados. Rodolfo Fierro creció en 1880 en Charay, una pequeña localidad del municipio de El Fuerte, Sinaloa. Fue abandonado al nacer y posteriormente adoptado por Venancia Fierro, quien le dio su apellido y lo crió en un entorno rural, sin lujos pero con relativa estabilidad. Esta información aparece en múltiples biografías no oficiales y en libros. A temprana edad demostró ser un joven aplicado, pero los acontecimientos de su vida pronto lo llevarían por un camino irreversible. Según se cuenta, la tragedia personal marcó su carácter. Su esposa falleció durante el parto de su hija, quien también perdió la vida al poco tiempo. Devastado, Fierro cayó en el alcoholismo y, según quienes lo conocieron, desarrolló un carácter endurecido, casi impenetrable. Antes de convertirse en uno de los personajes más temidos de la Revolución Mexicana, Fierro trabajó como garrotero y luego como maquinista del ferrocarril. En 1906 presenció la represión durante la huelga de Cananea, un evento clave que marcaría el preludio de la Revolución. Aunque no existen documentos firmes que lo ubiquen directamente en el conflicto, algunas biografías lo mencionan como testigo o trabajador cercano al evento. Luego ingresó a la Guardia Rural, donde participó en campañas contra grupos indígenas yaquis en Sonora. Su desempeño como maquinista del ferrocarril Sud Pacífico fue notable. Comenzó como ayudante y fue ascendiendo hasta convertirse en conductor. Una anécdota recurrente en narraciones populares y que aparece en algunas memorias revolucionarias es que en 1912, sin saberlo, transportó en tren a un prisionero que más adelante sería su general, Pancho Villa. El verdadero giro en su vida ocurrió en septiembre de 1913. Tras conocer a Tomás Urbina, compadre y aliado de Villa, Fierro se unió a la causa revolucionaria. Fue en ese mismo año, durante la célebre batalla de Tierra Blanca, donde ganó notoriedad. Fierro realizó una acción que pasaría a la historia. Detuvo un tren enemigo que huía con soldados federales a bordo, galopando hasta la locomotora, abordándola en movimiento y neutralizando a los maquinistas. Ese acto no solo aseguró una victoria decisiva para la División del Norte, sino que también le ganó la confianza de Villa, quien lo integró a su escolta personal, los célebres Dorados. La formalización de ese cuerpo de élite ocurrió un poco más tarde de Tierra Blanca. Villa lo ascendió rápidamente a general y le otorgó el control de los trenes de su ejército. La combinación de su experiencia ferroviaria, su audacia en combate y su falta de contemplaciones lo convirtió en una pieza clave de la División del Norte. Tras la victoria en Tierra Blanca, donde se capturaron a más de 500 prisioneros,
Diversos cronistas relatan que Fierro aplicó castigos extremos. Uno de los episodios más citados, aunque sin confirmación oficial, describe cómo habría hecho correr a los prisioneros desarmados para abatirlos uno a uno, cambiando de arma mientras un asistente recargaba las anteriores. Aquella presunta escena, más propia de una ejecución masiva que de una acción militar, marcó el inicio de una reputación que lo acompañaría hasta su último aliento. Apodado por sus propios compañeros como el Carnicero, Fierro era temido tanto por sus enemigos como por sus aliados. Su fama como ejecutor creció con relatos sobre su supuesto hábito de ejecutar a varios prisioneros cada mañana, una práctica mencionada en varias crónicas revolucionarias. Su rostro sereno contrastaba con la violencia que ejercía sin vacilación. Uno de los episodios más recordados fue el homicidio del terrateniente británico William Benton, ocurrido en 1914, tras un altercado con Villa en Ciudad Juárez. Las versiones sobre el caso difieren, pero todas coinciden en que Fierro fue el ejecutor. Algunas fuentes aseguran que le disparó en la nuca y lo enterró en el desierto. El incidente generó una tensión diplomática entre México, Reino Unido y Estados Unidos, que estuvo a punto de derivar en un embargo de armas. Más allá de los campos de batalla, Rodolfo Fierro también se convirtió en el brazo recaudador del villismo. Su método consistía en visitar haciendas del norte y exigir contribuciones voluntarias para la causa. Según crónicas y testimonios, en caso de negativa, la represalia era inmediata. No solo obtenía fondos, también imponía el temor como arma política. Según el periodista estadounidense John Reed, se decía que Fierro eliminó a 15 personas en apenas 2 semanas, muchas de ellas bajo estado de embriaguez. Su alcoholismo era notorio y muchos de sus crímenes fueron cometidos bajo sus efectos. Incluso dentro del movimiento revolucionario, la figura de Fierro generaba incomodidad. Su tendencia a ejecutar a quienes consideraba traidores, incluidos miembros del propio ejército, provocó tensiones internas. En 1914 asistió a la Convención de Aguascalientes y aparece en la histórica fotografía junto a Pancho Villa y Emiliano Zapata en Palacio Nacional. Para entonces, su reputación ya era temida en todo el norte, y su rol se había transformado en el de un ejecutor silencioso del régimen villista. Tras su consolidación como hombre de confianza de Pancho Villa, Rodolfo Fierro se convirtió en un actor clave en los años más intensos de la Revolución. Participó activamente en las campañas que llevaron a la División del Norte a tomar plazas estratégicas como Chihuahua, Torreón, Zacatecas y Ojinaga. Estas victorias no solo fortalecieron el poder de Villa, sino que elevaron a Fierro al rango de ejecutor oficial. No era solo un general más, era el encargado de mantener la disciplina interna con métodos extremos y de aplicar castigos inmediatos a quien mostrara debilidad, insubordinación o deslealtad. Una de las características que más llamaban la atención entre sus contemporáneos era su capacidad para cometer actos de violencia sin alterarse. Testimonios recabados por cronistas y escritores lo describen como un hombre frío, metódico y casi ajeno al sufrimiento de los demás. Según se cuenta en informaciones de la época, en una ocasión, habría ejecutado a un forastero en plena calle de Chihuahua solo para ganar una apuesta sobre si un cuerpo herido caía hacia adelante o hacia atrás. Su reputación se afianzó tras el episodio de Tomás Urbina, su antiguo mentor en la Revolución. A finales de 1914, tras ser acusado de haber pactado una rendición en la batalla de El Ébano, Villa decidió perdonarlo. Sin embargo, Fierro lo interceptó mientras se dirigía herido a un hospital, lo confrontó y, según varios relatos, le disparó en la cabeza. Este acto no solo demostró su lealtad absoluta a Villa, sino que dejó claro que ni siquiera los viejos aliados estaban exentos de rendir cuentas bajo su juicio. Durante ese mismo año, en diciembre, acompañó a Villa en la entrada triunfal a la Ciudad de México, junto a Emiliano Zapata.
En la icónica fotografía en la que ambos líderes aparecen sentados en las sillas presidenciales de Palacio Nacional, Fierro se encuentra en un costado, firme, con la mirada severa. Para entonces, ya era una figura reconocida por su poder dentro del movimiento revolucionario, pero también por la sombra que proyectaban sus acciones. El inicio del declive vino con el rompimiento definitivo con el constitucionalismo liderado por Venustiano Carranza. Las fuerzas de Villa comenzaron a enfrentar derrotas graves, especialmente en las batallas de Celaya y León en 1915. Según diversas crónicas, Fierro habría desobedecido órdenes durante el combate en León, lanzando un ataque precipitado que provocó numerosas bajas entre sus propias filas. El hecho enfureció a Villa, quien, de acuerdo con algunos testimonios, contempló la posibilidad de fusilarlo, pero finalmente lo perdonó debido a la cercanía y lealtad del general sinaloense. El desgaste del movimiento villista era evidente. Los recursos escaseaban, la moral de las tropas disminuía y la estructura interna comenzaba a resquebrajarse. Sin embargo, Fierro permanecía leal, incluso cuando muchos ya hablaban de retirada. Su tarea principal en ese último tramo de la guerra fue, como ya hemos comentado al inicio, la recolección de fondos para sostener a lo que quedaba del ejército. Para ello, intensificó las campañas de presión contra hacendados y comerciantes, utilizando el miedo como herramienta. Según algunos informes de época, exigía contribuciones bajo amenaza directa, justificando cada acto como una medida de guerra. Uno de los episodios más comentados, aunque no oficialmente documentado, fue la ejecución del general Benjamín Camacho, supuestamente por orden de Villa. Fierro habría cumplido la orden sin titubeos, reforzando su papel como ejecutor dentro del villismo. Este tipo de actos no solo aumentaban su temida reputación, sino que contribuían al aislamiento político del villismo frente a otras facciones revolucionarias y ante la comunidad internacional. Hacia mediados de 1915, la figura de Rodolfo Fierro ya era inseparable de la decadencia del movimiento. Para algunos, era el único capaz de mantener el orden interno. Para otros, su brutalidad representaba una de las causas del colapso moral del ejército villista. Su alcoholismo se acentuaba, y los relatos coinciden en que muchas de sus decisiones, incluidas ejecuciones, fueron tomadas en estado de embriaguez. Aún así, su lealtad a Villa nunca estuvo en duda. Fierro no abandonó la lucha ni siquiera cuando el proyecto político comenzaba a desmoronarse. Pero la Revolución Mexicana no solo devoraba a sus enemigos, sino también a sus protagonistas. La figura de Fierro, que había sido esencial para sostener la estructura de poder del Centauro del Norte, estaba a punto de enfrentar su última batalla. Y no sería en el campo militar. Octubre de 1915 marcó el inicio del fin para la División del Norte. Tras las contundentes derrotas sufridas en Celaya, Trinidad y León, a manos de las fuerzas constitucionalistas comandadas por el general Álvaro Obregón, el ejército de Pancho Villa se replegaba hacia el norte. La moral estaba por los suelos, los recursos eran cada vez más escasos y muchos de los líderes del movimiento habían caído. En ese contexto desolador, Rodolfo Fierro seguía siendo una presencia imponente. Aunque debilitado por el alcohol, no abandonaba su papel de ejecutor ni su lealtad inquebrantable al Centauro del Norte. En octubre, el contingente villista llegó a la Laguna de Guzmán, también conocida como la Laguna de los Mormones, cerca de Casas Grandes, Chihuahua. Se trataba de un cuerpo de agua traicionero, rodeado de fango espeso y corriente helada. Según testimonios recogidos por cronistas, Fierro intentó cruzar la laguna montado en su caballo, pese a las advertencias. Algunas versiones indican que llevaba consigo una carga considerable de oro y pertrechos, posiblemente fondos del ejército. El peso, sumado al agotamiento del caballo y las condiciones del terreno fangoso, provocaron que se hundiera. Sus acompañantes intentaron rescatarlo con cuerdas, pero Fierro, según se cuenta, no soltó la carga. Así murió Rodolfo Fierro,
no en el campo de batalla, sino en una laguna traicionera, envuelto en versiones que mezclan realidad y leyenda. Su muerte, repentina y simbólica, fue vista por muchos como el final de una era y de uno de los personajes más implacables de la Revolución. El hecho conmocionó al entorno inmediato de Villa. Según varias crónicas, el Centauro del Norte, al enterarse, ordenó la recuperación inmediata del cuerpo. La tarea fue encomendada a Kingo Nonaka, un médico y explorador de origen japonés que entonces servía como capitán de sanidad en la División del Norte. Nonaka organizó una expedición para recuperar el cadáver, el cual, según relatos de la época, fue hallado días después, hinchado por la descomposición. Otros relatos sostienen que nunca apareció y que ni el oro ni el cuerpo fueron encontrados, alimentando una leyenda que hasta hoy se repite en las cantinas del norte de México, que Fierro se hundió con su botín y que su fantasma vaga aún por la laguna, aferrado a la codicia que lo condenó. La historia ha dado lugar a interpretaciones durante décadas sobre si su muerte fue un simple accidente, un acto simbólico o incluso una forma deliberada de evasión. La imagen del ejecutor inflexible, vencido no por el enemigo, sino por la naturaleza y por su propia obstinación, ofrecía una especie de justicia poética difícil de ignorar. Para algunos, su muerte fue un castigo inevitable. Para otros, una metáfora de cómo la revolución devoró incluso a sus soldados más fieles. No murió por una bala ni por traición, sino arrastrado por la naturaleza, la necedad o la leyenda. Tras su muerte, Rodolfo Fierro fue prácticamente borrado de la narrativa oficial. A diferencia de otros líderes revolucionarios, ninguna escuela, calle o edificio público lleva su nombre, y su figura fue evitada incluso en los homenajes más amplios a la revolución. Según reportes de medios locales, una estatua fabricada en su honor fue rechazada por la comunidad de los Mochis y enviada a su pueblo natal, Charay, en Sinaloa. En el cine, ha sido representado desde una perspectiva sombría. Carlos López Moctezuma lo interpretó en Vámonos con Pancho Villa, mientras que Charles Bronson encarnó una versión inspirada en él en Villa Rights, ambas destacando su faceta de ejecutor despiadado. A más de un siglo de su desaparición, Fierro sigue siendo una figura polémica. Fue una pieza clave en el engranaje militar de la Revolución, pero también un recordatorio de sus excesos. Leal, eficaz y temido, su historia sigue planteando preguntas incómodas. ¿Qué ocurre cuando el ejecutor se convierte en símbolo? ¿Puede la violencia justificarse como herramienta de transformación? La laguna que lleva su nombre permanece como un espejo inmóvil, testigo de un final que aún provoca asombro. Allí, donde el barro venció a uno de los hombres más temidos de la Revolución, termina la historia de Rodolfo Fierro, el hombre que mataba sin temblar y que murió sin disparar. La historia de Rodolfo Fierro nos deja una pregunta difícil de esquivar. ¿Cuál es el precio de imponer el orden en tiempos de caos? Fue el brazo más temido de una revolución que prometía justicia, pero que muchas veces replicó las mismas estructuras de poder que pretendía destruir. Fierro no cayó en combate ni en un acto heroico. Se hundió en el barro de una laguna, arrastrado, según las versiones, por el peso de lo que había acumulado. Su muerte, silenciosa y simbólica, refleja quizás lo más incómodo de toda guerra, que incluso los más leales pueden volverse demasiado peligrosos para ser recordados. Esta historia ha sido construida a partir de hechos documentados, reportes públicos y fuentes verificables. El lenguaje utilizado es narrativo y dramatizado para acercar estos hechos reales a un público amplio, y debe entenderse como una interpretación basada en información comprobada, no como afirmaciones de ningún tipo. En el Hampa Bruta buscamos generar una reflexión crítica, no glorificar el crimen ni justificar la violencia, porque solo entendiendo con profundidad los errores del pasado, podemos aspirar a construir un presente con más justicia y menos impunidad.
Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si valoras el contenido responsable y documentado, suscríbete, comparte y deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, aquí en El Hampa Bruta. Hasta entonces.